La humanidad estaba al borde del colapso. Un murmullo de violencia y corrupción se había extendido por cada rincón de la tierra, ahogando la bondad y la inocencia. El corazón del hombre, creado para amar y reflejar la gloria de su Creador, se había endurecido, latiendo al ritmo del egoísmo y la depravación. Desde los cielos, Dios observaba un mundo que se desmoronaba bajo el peso de su propia maldad. El dolor en su corazón era profundo, un lamento divino por una creación que se había desviado de su propósito. Era un tiempo de oscuridad, un tiempo donde la esperanza parecía una estrella lejana, casi extinta. Pero en medio de esa densa penumbra había una luz, un hombre llamado Noé. Él no era un rey, ni un guerrero poderoso. Era un hombre sencillo, un agricultor, un padre de familia. Sin embargo, en un mundo que había dado la espalda a su Creador, Noé caminaba con Dios. Su vida era un testimonio silencioso de justicia y fe en medio de una generación corrupta. Mientras todos a su alrededor construían sus vidas sobre cimientos de arena, Noé había edificado la suya sobre la roca de la obediencia y la comunión con el Todopoderoso. Era esta fidelidad, este corazón íntegro, lo que capturó la atención del cielo. Entonces, en el silencio de su comunión, Noé escuchó una voz. No era el estruendo de una tormenta, sino el susurro inconfundible del Creador del universo, una voz cargada de pesar, pero también de un plan redentor. He decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por culpa de ellos. He aquí, voy a destruirlos junto con la tierra. Las palabras resonaron en el alma de Noé, no como una amenaza, sino como una sentencia ineludible. El juicio era inminente. Pero en esa misma conversación se reveló un destello de gracia. Pero contigo estableceré mi pacto. Construye un arca de madera de gofer. La instrucción fue detallada, precisa. Un arca de dimensiones colosales, 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Debía tener 3 pisos, compartimentos interiores y una sola ventana en la parte superior. Noé, un hombre de tierra firme, acostumbrado a los ciclos de la siembra y la cosecha, recibió el encargo de convertirse en el primer gran arquitecto naval de la historia, bajo la dirección del arquitecto del cosmos. El mandato era desconcertante: construir un barco gigantesco en medio de tierra seca, lejos de cualquier mar conocido. La gente a su alrededor debió haberlo mirado con incredulidad. Las burlas y las risas seguramente se convirtieron en el sonido de fondo de sus días. El viejo Noé ha perdido la razón, susurraban. ¿Un barco en el desierto? ¿Para qué? ¿Acaso espera que llueva un océano? Pero la fe de Noé no se basaba en la lógica humana, ni en la aprobación de la multitud. Su fe estaba anclada en la palabra de aquel que lo había llamado. Y así, con sus manos y las de sus hijos, Sem, Cam y Jafet, comenzó la obra. El sonido del martillo contra la madera resonaba día tras día, año tras año. Cada viga cortada, cada tabla ensamblada, era un acto de obediencia inquebrantable. Mientras el mundo seguía su curso de indiferencia y pecado, Noé y su familia trabajaban, impulsados por una promesa que solo ellos entendían. No era solo madera y brea lo que estaban uniendo. Estaban construyendo un recipiente de salvación, un símbolo tangible de la fe en lo invisible. 120 años de trabajo constante, de paciencia inagotable, de confianza en medio de la duda y el escarnio. Cuando la monumental estructura finalmente estuvo terminada, un silencio expectante debió caer sobre el paisaje. El arca se erigía como un monumento silencioso y desafiante a la locura del mundo. Entonces ocurrió el segundo milagro. De los 4 rincones de la tierra, comenzó una procesión como nunca antes se había visto. Guiados por un instinto divino, los animales empezaron a llegar. En parejas, macho y hembra, de cada especie. Leones majestuosos caminando junto a corderos dóciles. Lobos feroces al lado de ciervos tímidos. Aves de todos los colores surcaban el cielo y se dirigían hacia la gran puerta abierta.
reptiles y criaturas pequeñas avanzaban en un desfile ordenado y pacífico. No hubo caos, no hubo violencia. Era una manifestación sobrenatural del plan de Dios, una demostración de que Él tenía el control sobre toda su creación. La gente observaba, quizás atónita, quizás todavía incrédula, sin comprender que estaban presenciando los últimos instantes de su mundo. Noé y su familia guiaron a los animales hacia sus compartimentos designados, preparando el interior del arca para el viaje que se avecinaba. Una vez que la última criatura estuvo a bordo, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, 8 almas en total entraron también. La puerta del arca seguía abierta, como una última invitación silenciosa, un último llamado a la reflexión que nadie más atendió. Entonces, con una finalidad sobrecogedora, la puerta se cerró. No fue la mano de Noé la que la selló, fue la mano de Dios. En ese momento la oportunidad de salvación para el mundo exterior había terminado. El arca se convirtió en un mundo sellado, un santuario flotante en medio de un planeta condenado. Durante 7 días, reinó el silencio. Afuera, la vida continuaba como siempre. La gente comía, bebía, se casaba, ajena a la tormenta que se gestaba. Dentro, la familia de Noé y el zoológico más extraordinario de la historia esperaban en la penumbra, escuchando los latidos de sus propios corazones, sintiendo la tensión de lo inminente, y entonces comenzó. No fue una lluvia común. Las fuentes del gran abismo se rompieron y las compuertas de los cielos se abrieron. El agua no solo caía, sino que brotaba desde las profundidades de la tierra, un diluvio de proporciones cataclísmicas. El sonido debió ser ensordecedor, el rugido del agua, el estruendo de los truenos, los gritos de un mundo que perecía. El arca, que había permanecido inmóvil sobre la tierra seca, comenzó a moverse, a mecerse suavemente al principio y luego a ser levantada por las aguas crecientes. Desde adentro, la familia de Noé solo podía escuchar el caos y sentir el violento vaivén de su refugio. No podían ver la destrucción, pero podían imaginarla. La oscuridad era total, rota solo por el débil resplandor de la ventana superior. 40 días y 40 noches, la lluvia no cesó. Las aguas subieron por encima de las colinas, por encima de las montañas más altas. Todo lo que tenía aliento de vida en la tierra seca, murió. El mundo que Noé había conocido fue borrado, lavado por un juicio de agua. El arca flotaba solitaria sobre un océano infinito, un punto de vida en un planeta de muerte. Imaginen la escena en el interior, el olor de los animales, el constante balanceo, la incertidumbre. Días que se convertían en semanas y semanas en meses. ¿Qué pensamientos cruzaron la mente de Noé? ¿Momentos de duda, de miedo? Seguramente. Era humano, pero su fe, forjada durante más de un siglo de obediencia, lo sostuvo. Confió en que el mismo Dios que lo había llamado a construir el arca, el mismo que había cerrado la puerta, era el que ahora los guiaba sobre las aguas. El arca no era un barco a la deriva. Era un navío bajo el timón soberano de Dios. Después de 150 días, Dios se acordó de Noé y de todos los que estaban con él en el arca. Hizo pasar un viento sobre la tierra, y las aguas comenzaron a bajar. El arca, que había navegado sin rumbo fijo, finalmente reposó sobre las montañas de Ararat. Aún no era tiempo de salir. La paciencia, una vez más, era la lección. Noé esperó, abrió la ventana y envió un cuervo, que iba y venía hasta que las aguas se secaron. Luego, envió una paloma. La primera vez, regresó sin encontrar dónde posarse. 7 días después, la envió de nuevo. Al atardecer, la paloma volvió, y en su pico traía una hoja de olivo recién cortada. Esa simple hoja verde era un mensaje de vida, una señal de que la tierra estaba renaciendo. Era la prueba de que el juicio había terminado y un nuevo comienzo era posible. La esperanza, que había sido resguardada en el corazón de madera del arca, ahora florecía de nuevo en el mundo exterior. Después de esperar un poco más, Noé volvió a enviar la paloma, y esta vez
no regresó. La tierra estaba lista. Entonces, la voz de Dios habló una vez más. Sal del arca, tú y tu mujer, y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. La gran puerta se abrió, y la luz del sol inundó el interior. Noé y su familia salieron a un mundo limpio, lavado y silencioso. Respiraron el aire fresco de un nuevo amanecer para la humanidad. Lo primero que hizo Noé al pisar tierra firme no fue construir una casa o explorar el nuevo mundo. Lo primero que hizo fue construir un altar. Tomó de los animales y aves limpios y ofreció un holocausto a Dios. Fue un acto de adoración, de gratitud profunda por la salvación, por la fidelidad de Dios a su promesa. El aroma de la ofrenda subió al cielo, y Dios hizo un pacto, no solo con Noé, sino con toda la creación. Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. Y como señal de este pacto eterno, Dios puso su arco en las nubes. Un arco iris, un puente de colores vibrantes que une el cielo y la tierra. Cada vez que apareciera, sería un recordatorio divino de su promesa. Una promesa de que, a pesar de la oscuridad y el juicio, su misericordia prevalecería. El arco iris no era solo para la humanidad, era un recordatorio para Dios mismo de su pacto de gracia. La historia de Noé es mucho más que el relato de una inundación. Es una historia sobre la fe que se atreve a obedecer cuando el mundo entero se burla. Es una historia sobre la justicia que brilla en medio de la más profunda oscuridad. Es una historia sobre el juicio inevitable de Dios sobre el pecado. Pero, sobre todo, es una historia sobre su gracia redentora y su infinita misericordia. Y aunque las aguas destruyeron el mundo, fue en medio del caos donde nació la promesa de un nuevo comienzo, sellada para siempre en los colores de un arco en el cielo. Un recordatorio de que, incluso en las tormentas más feroces de la vida, la fidelidad a Dios es nuestro arca, y su promesa, nuestro arco iris de esperanza.